Porque aquí es cuando viene lo importante. Hay un importante estudioso que es el doctor Leigh Finkel, que es un neurólogo de la Universidad de Pensilvania, que dice que cada mente, y es cierto, es única y es diferente. Por eso no somos iguales las personas. Nuestro cerebro es el que es, pero además se va modulando. Por lo tanto, la eficacia y rapidez con que funciona tu cerebro depende de la estructura genética, es decir, de lo que hayas heredado de tus padres, al igual que has heredado el color de los ojos, el color del pelo, tu estatura, la longitud de tus dedos, también has heredado la estructura de tu cerebro. Pero a esto se le añade también que las experiencias que hayas ido acumulando a lo largo de tu vida también modelan la mente. Y esto lo sabemos hace relativamente unos 30 años o poco menos. De tal manera que el cerebro de cada persona arranca de una manera un poquito distinta. El 50% de lo que va a ser tu cerebro es lo que has heredado, pero el otro 50%, el llamado fenotipo, depende de tus experiencias, de tu educación, de las circunstancias que vivas, de los estímulos a los que estés sometido o sometida. Con lo cual, eso es una muy buena noticia. Significa que nuestro cerebro no es que nazca así, con ese nivel de neuronas y ya está, y con eso nos vamos a morir. No, significa que nuestro cerebro lo podemos entrenar y potenciar, que tenemos un 50% de posibilidades. Ahí influyen no solo las experiencias, la educación y los estímulos, sino que también cómo vivas. La alimentación, el ejercicio físico que realices, si tomas drogas, consumes alcohol, el tipo de relaciones que tienes con otra persona, las emociones, etcétera, etcétera. Depende de cómo de desarrolladas sean nuestras áreas cerebrales, tendremos mayor potenciación de unas o de otras. Uno de los experimentos que hizo el doctor que acabamos de hablar, es decir, Leigh Finkel, fue muy interesante. Cogió monos, mis pobres monos que los utilizamos mucho en laboratorio para investigar con ellos, y les hizo un análisis del mapa cerebral a través de una resonancia magnética y les ponía a buscar conseguir comida solo con una mano. Después les entrenó para conseguir la comida solo con un dedo y volvió a hacerles una resonancia magnética. Descubrió que el mono, una vez que había aprendido a utilizar solo un dedo, el área cerebral que controlaba el movimiento del dedo había aumentado hasta en un 60% respecto a cuando el mono utilizaba toda la mano. De tal manera, y esto empieza a saberse cada vez más, que cuanto más empleemos un determinado área del cerebro, más potente va a ser. Es decir, más conexiones se establecen entre las neuronas. Y esto es muy interesante. De tal manera que si potenciamos determinadas áreas del cerebro, memoria, inteligencia, capacidad visual, y lo entrenamos, es exactamente igual que si fuésemos al gimnasio a hacer pesas y a ponernos cachas. Cuantas más pesas hagas, más desarrollado va a ponerse el músculo. Pues el cerebro exactamente igual. Un músculo que si se usa, se potencia. Nuestros talentos naturales vienen marcados por el número de neuronas que forman el cerebro y, más importante aún, no solo por el número de neuronas, sino por las conexiones que se establecen entre ellas. He ahí la clave y eso se lo debemos a Ramón y Cajal. De tal manera que si yo nazco, imagínate, con 100.000 millones de neuronas, pero mis neuronas no se conectan entre ellas y yo soy una neurona y nada me invita ni me estimula a conectarme con otras neuronas para transmitir información o gestionar cosas y no tengo conexiones dendríticas. Tendré 100.000 millones de neuronas, pero si están poco conectadas, mis talentos naturales no se desarrollan. Vamos a verlo con más ejemplos. De tal manera que cada mente es única. Tú vienes con una dotación genética, incluso estudios con hermanos gemelos que vienen con la misma dotación genética, por así decirlo, que han estado expuestos a los mismos estímulos en el vientre materno y que cuando nacen vienen al mundo con el mismo número de neuronas. Pues no es igual su mente a medida que viven experiencias en la vida. ¿Por qué? Porque son expuestos a cosas diferentes. Aun llevando el mismo tipo de vida, recibiendo la misma alimentación, la misma educación, el cerebro evoluciona de maneras diferentes. Por eso, cada mente es única y es tan única tu mente como tus huellas dactilares. No hay nadie en el mundo que tenga las mismas huellas dactilares que tú. No hay nadie en el mundo que tenga el mismo cerebro ni la misma mente que tú. Y aquí
viene una noticia muy importante, porque sabemos que la piel, por ejemplo, cuando yo sufro una lesión en la piel, mi piel se regenera cada 21 días aproximadamente. Y muchos de mis órganos se regeneran en torno a 21 días. Cambian todas las células de tu piel cada 21 días. El cerebro se creía que nacía con determinado número de neuronas y que éstas no se regeneraban, sino que se iban perdiendo a lo largo de la vida, porque las neuronas se van muriendo. Pero como tenemos tantas, no se nos nota tanto. Pues resulta que hasta hace 10 años se creía que las neuronas no se regeneraban, que una vez que nacía una neurona se moría y el lugar que ocupaba no era ocupado por nada. Pues hoy sabemos que sí se regeneran. El hipocampo, que es una zona que está en el interior de nuestro cerebro, cerca de los ventrículos, el hipocampo genera 1.400 neuronas nuevas cada día. En comparación con los 100.000 millones, 1.400 suena como poco, ¿no? Pero 1.400 neuronas nuevas cada día es la bomba. Son no neuronas, sino células madre. La célula madre, de la que habrás oído hablar mucho por ahí, es una célula que todavía no se ha especializado. Es como si fuese un patrón general, un molde, y una vez que se especializa, la célula madre se puede convertir en una célula cardíaca, en una célula muscular, en una célula del tejido conectivo o en una neurona. 1.400. Lo que tarda en emigrar esa célula madre del hipocampo, por ejemplo, a los lóbulos frontales es 21 días. ¡Qué interesante! Con lo cual, si regeneramos 1.400 neuronas diariamente y las potenciamos y las entrenamos, podemos aumentar la capacidad funcional de nuestro cerebro. Esta foto que ves aquí es una resonancia magnética que lo que hace, si te fijas, tiene a la persona de frente, esto del lateral son las orejas, y le he hecho un corte y vemos de frente, de tal manera que vemos aquí el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Estas zonas que tienen aquí punto oscuro se llaman ventrículos y es una zona que está llena de líquido cefalorraquídeo. ¿Te suena el líquido cefalorraquídeo cuando se hace alguna punción en la médula espinal, que también es una continuación del cerebro? Pues eso, pues resulta que han empezado a hacer estudios de este tipo y no solamente en los seres humanos, sino en otros animales generamos neuronas. Es una gran noticia. Y aquí llegamos a algo muy interesante para que podamos entender. A este señor seguro que le conoces, se llama Albert Einstein, y con 22 años, aquí el buen señor, trabajando en la oficina de patentes de Suiza, desarrolló la llamada teoría de la relatividad, dando lugar a, yo creo que la ecuación más conocida a nivel internacional, que es E es igual a m por c al cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una fórmula internacional. Pues la desarrolló este buen señor. Y claro, cuando uno dice, Einstein era súper listo, súper inteligente, era lo que llamamos superdotado, que ahora ya no se dice superdotado, sino persona con altas capacidades. ¿Qué tiene de diferente un genio? ¿Qué tiene diferente esta persona que con 22 años es capaz de darle vueltas y encontrar una respuesta nueva a viejos problemas? El cerebro de Einstein, cuando se le hizo la autopsia, que está conservado en Fórmol, no tenía más neuronas de las que tenía un hombre medio para su estatura y para su raza. No tenía más neuronas. Su cerebro pesaba algo más. Y sobre todo, y esto es lo importante, tenía determinadas zonas cerebrales más desarrolladas. Y cuando decimos más desarrolladas, no es con un mayor número de neuronas, sino con un mayor número de esto, de las conexiones entre las neuronas. Este sería el cuerpo de la neurona y los filamentos que salen son las conexiones dendríticas, la sinapsis. De tal manera que el cerebro de Einstein, como el de los grandes genios, tiene un número de neuronas, pero están mucho más conectadas entre sí. Cuanto más conectado esté algo, cuanto más puentes se lancen al resto de neuronas, la información viaja ¡pium!, mucho más rápido. ¿Qué significa esto? Si cogemos dos ordenadores que tienen una capacidad de velocidad de procesamiento distinta, el que tiene mayor capacidad de procesamiento va más rápido y si va más rápido puede seguir haciendo más tareas y en el mismo tiempo es mucho más eficaz. ¿Qué es lo que hace el cerebro de los genios? Que tiene muchas más conexiones entre las neuronas, de tal manera que todo, al estar más conectado, viaja más rápido, la información va más rápido, la idea llega mucho antes, hay más neuronas pensando a la vez. Esa es la diferencia. El cerebro del superdotado, de la persona con alta capacidad, es un cerebro más rápido.
¿Te ha pasado alguna vez que hay personas que se leen algo en un minuto y tú tardas media hora en leerlo y entenderlo? Probablemente tengan más conexiones neuronales. Claro que hay una parte genética importante, es cierto, pero se puede potenciar a lo largo de la vida. La mujer con el mayor cociente intelectual de la historia hasta ahora, que tiene 220 y pico, cuando hizo las pruebas de inteligencia en el instituto, no le fue bien. De hecho, tuvo que dejar el instituto porque no valía para estudiar. No se sabe muy bien por qué, pero posteriormente inició un periodo autodidacta de aprendizaje en el cual ella enfocó qué era lo que quería aprender y empezó a potenciar. Tenía un talento innato, había una composición genética, es cierto, pero la desarrolló posteriormente. Y a Einstein le pasó algo parecido, que es algo que les pasa mucho a los superdotados en la escuela. Se aburren. De hecho, a Einstein le diagnosticaron en torno a los 7 o 9 años lento aprendizaje. Einstein, lento aprendizaje. Se aburría como una marmota. De tal manera que su cerebro iba mucho más rápido, dejaba de prestar atención, etc. Una serie de cualidades para nuestro cerebro. Por lo tanto, gran esperanza para los que no somos genios, que podemos potenciar y aumentar las conexiones dendríticas entre el número de neuronas con el que nuestros padres nos mandan al mundo.